Y una vez más, como hace un mes, sí, un mes más o menos, que hicimos la primera parte de encuestitis aguda, ahora vamos a continuar con la segunda, en lo que recae sobre lo que es evidentemente el mes de enero de lo que sería la época electoral de cada de cada elección, ¿no? O sea, enero, digamos, del año en que se hizo la elección. El mes pasado, que era diciembre, era un mes del año anterior a que empezaran las elecciones, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya. Muy bien, vamos con la encuestitis aguda de enero, la automedicación. ¿Por qué le hemos llamado la automedicación? Porque cuando uno tiene un problema, sea cual sea, lo primero que uno hace es automedicarse. Es decir, toma lo primero que encuentre, una receta casera, va ahorita que hay con facilidad de internet, va a internet, pregunta si tengo esto, qué puedo tomar, qué me puedo preparar, y siempre hace uno eso primero. La primera opción nunca es ir al médico, la primera opción es automedicarse. Y en estas épocas de encuestitis aguda, que recién empieza el mal, pues uno tiende a automedicarse, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplitos que dan un punto exacto acerca de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero primero, buscando, ¿no?, en internet acerca de encuestitis aguda, que evidentemente yo he tomado también del habla popular, no es un término que yo he inventado. Aquí encontré una definición que también tiene este político colombiano llamado Alfonso Gómez Méndez, ¿no? Que también nos da una referencia de cómo en su país se ha vivido un poco esto de encuestitis agudas, hablando de un proceso electoral que ellos tuvieron allá, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué nos dice el señor político colombiano. En esta columna me ocupo de lo que yo he llamado la encuestitis aguda, y es que el debate no se ha centrado en la trayectoria de los candidatos o en qué piensan los candidatos, sino en cómo le va en la encuesta. Y entonces de esta manera vemos cómo las encuestas terminan no registrando hechos, sino creando hechos políticos, lo que se expresa, por ejemplo, en que los medios llaman a los debates a los que van adelante en las encuestas y excluyen a los demás, lo que es una especie de círculo vicioso. No son conocidos porque no van a los debates, porque no los invitan a los debates, y a su vez eso hace que registren poco en las encuestas. Muy bien definido ese círculo vicioso, ¿no? Te pongo primero, por eso te invito, y tú estás último, por eso no te invito. Pero estás último porque yo no te pongo primero, porque si te pusiera primero te invitaría más seguido, y por eso no te invito. En fin, ahora ya hemos dicho en la ocasión anterior de encuestitis y también en todos los programas recurrentes que las encuestas son cosas del momento. Miden un preciso momento en un determinado lugar con determinadas personas y reflejan eso, ese momento exacto. Es como si tú te pararas en una esquina y estuvieras, qué sé yo, a mediodía, y ves pues que pasan taxistas, pasan, no sé, heladeros y pasan señores de oficina al mediodía. Entonces tú dirás, ah, bueno, por acá pasan heladeros, oficinistas y taxistas. Pero si te paras ahí a las, qué sé yo, 11 de la noche, tal vez no pase nadie. Vas a ver tal vez al serenazgo, a los señores que hacen la limpieza, y es la misma calle y es la misma esquina. Entonces, si alguien te dice, oye, ahí hay heladeros y hay oficinistas y hay taxistas, y tú vas a las 11 de la noche y dices, pero ¿de qué me hablas? Acá yo estoy viendo señores de la limpieza y señores de seguridad, ¿no? El serenazgo, la policía. Y bueno, algún que otro viandante que está volviendo de su trabajo a esas horas. Entonces, tú dirás, pero me han mentido. No, no es que te han mentido, te han dicho la realidad respecto a una hora concreta, en un momento concreto y un lugar concreto. Porque tal vez tú dices, bueno, voy a salir a la esquina de mi casa.
Y ahí no ves ni oficinistas, ni heladeros, ni de limpieza, ni nada, está vacío. Entonces los otros dos me han mentido. No, no es que te han mentido, es que es otra realidad. Entonces de esa manera hay que analizar las encuestas. Lo que estamos viendo ahora en enero es algo muy, muy, muy lejano en términos electorales de lo que es la votación. Y vamos a, ya yendo a los ejemplos, aquí. Esta vez sí hemos podido encontrar material de 1980. ¿Ah? Así que desde las primeras elecciones ya en democracia, ¿no? Que tuvimos. Y bueno, esto de aquí le hemos sacado de la revista Marca. Muy muy imparcial, como comprenderán, ¿no? La revista Marca, en la cual habla acerca de una encuesta, ¿no? La encuesta que ellos mencionan es una publicada en el diario La Prensa, que según ellos mencionan aquí, ponía a Armando Villanueva, ¿no? Con 22%, a un punto de Belaúnde, o sea, Belaúnde debería tener 23%. Y menciona también que la izquierda, como es natural, no pasaba de sus franciscanos porcentajes habituales, que generalmente ronda pues entre el 15 y tal vez el 20, ¿no? No podemos decir exactamente cuánto tenían esta encuesta porque no lo menciona, ¿no? Ahora, lo que denuncian en este texto, que era más o menos es el editorial, creo, en la revista, ¿no? Que en la revista Marca, es la revista Marca del año 5, la número 138 del 17 de enero de 1980. Bueno, y dice que o sea, denuncian que el APRA estaría moviendo, ¿no? Haciendo sus conexiones en el control de la prensa para que le den más réditos en las encuestas, ¿no? Sin llegar tampoco a opacar al candidato que era puntero, que era el señor Fernando Belaúnde, ¿no? Ahí hemos cometido un error, hemos puesto Hugo Blanco en la foto de Fernando Belaúnde, ambos son Belaúnde, sí, porque en la siguiente sí tiene algo que ver con Hugo Blanco, pero bueno, en este caso, bueno, sea amañada la encuesta o no, le acertaron porque el señor Belaúnde gana las elecciones, ¿no? Se define que la encuesta fue del ámbito de Lima Metropolitana. No se especifica la encuestadora, tal vez fue hecha por el propio diario, no lo sabemos, no tenemos un ejemplar de la prensa. Y tampoco sabemos el muestreo, ¿no? Cuántas personas fueron entrevistadas. Pero para que vean que ya desde esos tiempos ya se veía el amañamiento de las encuestas para favorecer a un candidato respecto a lo que las convicciones, ¿no? de los medios de comunicación tenían sobre ese partido o sobre dicho candidato, ¿no? Bueno, según menciona esto Marca, era manejado por los apristas, ¿no? Los apristas habían hecho algunas movidas para que sean favorecidos por el diario La Prensa y tengan más puntaje en esta encuesta que habían realizado, ¿no? Si acaso habían realizado, también habría que ver, ¿no? Si ahorita ya se tiene dudas sobre la realización de las encuestas, imagínense los años 80, pues, ¿no? Pero bueno, ahora pasemos al siguiente, que también es de enero de 1980. Esta sí, miren, si vamos a hablar de amañamiento y ¿cómo se llama? Algún tipo de fraguar resultados, los de la izquierda son tromes en eso, ¿no? Y aquí vamos a analizar la situación. Por ejemplo, esta encuesta, ¿no? Vamos a ponerla en grande para que esta encuesta, como se dice, la encuestadora, ¿quién fue? Menciona la misma nota, fueron alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, ¿ah? El ámbito de la encuesta fue Lima Metropolitana en los pueblos jóvenes, ¿no? Y ahí dan un listado, ¿no? Que era Villa El Salvador, Independencia, Coma, Coyique, Rímac, creo que también alguna parte de Villa María del Triunfo, en fin, pueblos jóvenes, no centro de Lima, ¿no? Centro de Lima, Lince, Breña, no, los conos, ¿no?
el cono sur y el cono norte, a una muestra de 557 personas. Y miren los resultados, ¿no? Como gran resultado para el cuadro número 1, ¿no? Que es, dice, datos provisorios de encuestas sobre preferencias políticas de los pueblos jóvenes de Lima Metropolitana. O sea, están diciendo solamente los de los pueblos jóvenes, ¿eh? No están diciendo todo Lima ni toda la zona urbana, no, solamente los pueblos jóvenes. Y en el primer cuadro dice preferencia por candidato. O sea, no pone no pone por partido. ¿Por qué? Porque como siempre la izquierda, en esos momentos, leyendo la publicación por lo visto, o sea, estaban buscando una unión, ¿no? Que le llamaban ARI, algo así. Entonces era la reunión, buscaban la reunión de todas las izquierdas, ¿no? Porque como ustedes sabrán, hay un montón de izquierdas en estos tiempos, y en esos tiempos peor todavía. Y entonces en uno de estas había una facción de Hugo Blanco, ¿ya? Pero que no era, como siempre, del gusto de todos los izquierdistas, ¿no? Entonces, ponen en este cuadro número 1 candidatos, ¿no? Hugo Blanco, 19.59%. ¿Qué tal? Y después viene pues los otros, ¿no? Villanueva, de Lapra, Belaúnde, de Acción Popular, Bedoya, el PPC, Ledesma también es otro izquierdista de otra facción de izquierda, Barrantes de la Izquierda Unida, que no sé en ese momento, no sé si se llamaba Izquierda Unida o no, Barrantes, después viene, ¿quién dice? Leonidas Rodríguez Mesa, Cuadra, creo que también es de izquierda, no me acuerdo, y otro, ¿no? O sea, era una manera de ponerlo a Hugo Blanco. Esto más que nada, viniendo de la revista Marca, era para posicionar a Hugo Blanco como que es el mejor candidato, ¿no? Pero ya han visto cómo, ¿no? Seccionándolo en una encuesta hecha en los pueblos jóvenes, preguntando por candidato, no por partido. Pero también ponen, para hacer un poquito de honestidad intelectual, en el cuadro 2, las preferencias partidarias. Y obviamente que ahí gana el APRA, ¿no? Gana el APRA, después viene el FOSEP, que no me acuerdo qué significa, pero creo que era también algo de izquierda, Acción Popular, PPC, UDP, PDT, comunista, bueno, no sé si había exactamente partido comunista en esas elecciones, creo que no, pero bueno, se definía de esa manera. Izquierda, mira, o sea, tan vaga que tan vaga puede ser esta encuesta, ¿no? Izquierda, comunista, en fin, ¿no? Cualquier cosa ya pregunta, la cuestión es poner a Hugo Blanco en la cabeza, decía, ¿no? O sea, ya, ¿qué más da, no? O sea, que ya pon lo que sea. Ahí además es encuesta por partido, ya, no interesa. Bueno, y como verán, punteaba el APRA. Bueno, el APRA, otra vez el APRA, la APRA debería ser, bueno, es la costumbre. La APRA siempre ha sido popular en los pueblos jóvenes, valgan verdades, aún en los tiempos de Alan era popular la APRA. No disminuyó mucho, más que nada porque bueno, en esos tiempos los de Alan era la época del tarjetazo, se acordarán, ¿no? Si tenías los debidos contactos, alguien te daba una tarjeta prista y bueno, pues con eso reclamabas tu puesto laboral en algún ministerio, en algún incluso posta, qué sé yo, hospital, lo que tú quisieras, ¿no? Tú pedías, ¿no? Si eras aprista ya tenía las puertas del Estado abierto. En fin, era muy popular y ellos lo sabían, por eso es que preguntan por personas en el primer cuadro y después preguntan por partidos, porque sabían cuál era el resultado más o menos. Pero, valgan verdades, sea el APRA o Hugo Blanco en estas encuestas, pues el verdadero ganador ya sabemos que fue Fernando Belaúnde, ¿no? Entonces, bueno, aunque amañaran los resultados de la encuesta, pues no le dio resultado. Además no postuló el señor Hugo Blanco en esa colección de izquierda, ¿no? Cada uno fue por su lado y fue Barrantes y fue él también y fue ese tal Ledesma, ¿no? En fin, todos fueron por su lado, no hubo una coalición de izquierda y bueno, perdieron frente a Fernando Belaúnde, ¿no? En fin, y bueno, ya vemos que las
que el amañamiento de encuestas no es de ahora ni de los 2000, no, ha sido de siempre, ¿no? Y aquí lo vemos en el claro hecho de esto que presenta la revista Marca de 1980. Ahora, para los siguientes cuadros vamos a dar un gran salto. No, todavía no. Bueno, vamos, de aquí después vamos a dar un gran salto, pero primero vamos con el año 85. Si se acuerdan del mes pasado, vimos una encuesta en similares condiciones. De hecho, podrían pensar de que es la misma, pero no. Esta es una que se publicó en febrero, pero que mostraba también resultados de enero, porque la revista Debate en la que fue publicada, la revista Debate número 31, fue publicada en febrero, pero la revista Debate no era mensual, era bimensual o incluso algunas veces salía cada 3 meses. Entonces, esta es publicada en febrero porque en enero no tuvieron un número, pero habían realizado también una encuesta en enero en la cual midieron, ¿no?, las propuestas electorales de aquellos tiempos, y como siempre, igual que en la anterior, a ver, vamos a ponerlo más grande, claro, ahí está. Y como en la anterior, igualito punteaba el señor Alan García Pérez. Y el detalle que tenemos que resaltar de García Pérez en esta elección, ¿no?, es que todas las encuestadoras, bueno, al menos las que estamos viendo, ¿no?, lo ponían por delante siempre. O sea, no había una en la cual hubiera otro candidato. E incluso por un margen incluso más amplio, porque se pensaba que iba a ganar en primera vuelta. No ganó en primera vuelta, pero hubo un desistimiento, si mal no recuerdo, en aquellas épocas para hacer la segunda vuelta, porque o sea, ya era demasiado evidente de que iba a ganar, ¿no? De hecho, la encuesta acá, que pone, miren, 48.6, casi bordeando el primer puesto, la primera vuelta para ganar en primera vuelta, y al señor Barrantes lo ponía con 11.6, había 40 puntos de diferencia. Es verdad que también era la misma diferencia que tenía Vargas Llosa con Fujimori en el 90, ¿no? Así que podría, si el señor Barrantes no hubiera desistido, hubieran ido a una segunda vuelta, podría haber sucedido que tal vez podría haber revertido de alguna manera, hubiera podido acercar, quién sabe, pero bueno, no sucedió y ganó el señor García, ¿no? Y al menos respecto a la medición de la encuesta y el resultado final, obviamente que sí, en este caso la encuesta sí le dio la razón, ¿no?, al resultado final, o mejor dicho, el resultado final sí le dio la razón a esta encuesta. Bueno, ojo que también hay que tener en cuenta que esta encuesta es de Lima Metropolitana, no era a nivel nacional, solamente era Lima. La muestra, bueno, dado que era el de enero, no tenía una muestra. La de febrero sí creo que tenía una muestra de encuestadores, pero esta de enero no mencionan cuál era. Así que, bueno, vemos que al menos en este caso, el primero que iba en las encuestas sí ganó. Igualito que en la anterior, ¿no? En la la primera que mencionaba, que había sido publicada en la prensa en el año 80, daba como ganadora a Fernando Belaúnde, y ganó Fernando Belaúnde. Al menos hasta ahorita, las que hemos mostrado, salvo la de Hugo Blanco, pero ya hemos visto que estaba amañadísima esa encuesta. Estaba dirigida, ¿no? Eso no se debe hacer. Bueno, aceptando esa, hasta ahorita estas encuestas que estamos mostrando sí daba como ganador al puntero, ¿no? Así que, bueno, por esa parte vamos parejos. Ahora vamos a dar un gran salto, como decía, hasta el año 2000, porque no hemos conseguido encuestas de estas épocas del año para los años 90 y 95. No hemos conseguido de esta época del año, o sea, de enero del 90 y de enero del 95 no hemos conseguido encuestas que deben existir, pero bueno, como acá tenemos carencias de todo tipo, no tenemos equipo de investigación, bueno, no tenemos nada, ¿no? Tenemos internet nada más, entonces bueno, no lo hemos podido conseguir. Ojalá para febrero sí tengamos algunos datos que mostrar en estos años, ¿no? Bueno, pasemos entonces a las elecciones del 2000, encuestadora Datum de ámbito nacional, y con una muestra de 1112 personas,
nos dice que para enero del año 2000 el que encabezaba la lista era Alberto Fujimori del partido Perú 2000. Lo secundaba Luis Castañeda Alonso, Alberto Andrade, ¿no? Castañeda con 19, Andrade con 15, Toledo con 10%, Federico Salas con 1%, otro 2%. No sabe, no opina ninguno, 10%. Recordemos que ya saben que en estas encuestas después se unió la duda, ¿no? Porque Montesinos decía que le pagaba alguna. Creo que a Datum no debió mencionar, y que más bien Datum fue de las que se peleó con Montesinos y no sé qué hubo ahí, ¿no? Bueno, la cuestión es que también, pero aún así se cierne sobre esta encuesta, igual que las demás, de que fueron amañadas y que no eran reales, ¿no? Ahora, como ya mencionaba también en el anterior encuestitis, que Fujimori era popular, o sea, valgan verdades, ustedes dirán, no, pero ya había sucedido lo del Tribunal Constitucional, la reelección, que la venta de las armas a las FARC, que no sé qué, un montón de cosas. En fin, se decían muchas cosas, pero créanme que a la población poco o nada le importa eso. Y sí, como dicen, si es que le das pan y circo, y en este caso Fujimori daba mucho pan, pues y le daba circo también, ¿no? Con el baile del chino, la cumbia del chino y todas esas cosas, ¿se acuerdan? Entonces, le daba todo el paquete completo. Y sí, carisma Fujimori tenía, ¿no? Palabra, bueno, no era muy ducho, digamos, que dando mítines, pero se sabía liberar bien y hacía amena la cosa, ¿no? Y bailaba y toda la cosa, y se disfrazaba, se ponía chullo, se ponía, no sé, mantas, ¿no? Lo que sea. Era muy popular. Es muy difícil creer de que en verdad no tuviera ese porcentaje. O sea, que tal vez no haya ganado, puede ser, pero de que no haya tenido un porcentaje alto, eso sí está fuera de discusión. Fujimori en esos tiempos era muy popular, digan lo que digan. Fujimori tenía una votación muy ostentosa. Pero bueno, esto es lo que se dice en esta encuesta. Y bueno, vamos viendo que hasta ahorita el que iba puntero ganaba. Y vamos a ver entonces, a ver qué pasaba en la siguiente. En la siguiente, que fue al año siguiente, el año 2001. Esta es de la encuestadora Imagen. Ojo, esta imagen, vamos a ponerlo más grande. Es una imagen recreada porque ha sido realizada a partir de los datos que se muestran en nuestra fuente, que fue el diario de la República, ¿no? La versión web, no la versión impresa, del 7 de enero del 2001. Y esta encuesta, realizada por Imagen en el ámbito de Lima y Callao, ojo, Lima y Callao, no es nacional, fue realizada entre el 13 y el 14 de enero del 2001. Tal, más o menos como lo que ha pasado en esta semana, ¿no? Y estamos 18 y más o menos lo hubiera realizado entre lo que hubiera sido el martes y el miércoles, ¿no? De esta semana, imaginemos, ¿no? Que ha sido 13 y 14. Entonces, ¿qué veíamos? Veíamos pues que teníamos a un Toledo totalmente despuntado, ¿no? Con 34%. Ya de ahí venía pues Ludo Flores, Alan García, ¿no? Fernando Olivera, en fin, y otros más. Aquí vemos también que en el caso de Toledo del año 2001, pues sí, iba punteando las encuestas, al menos en esta, y al final él fue el ganador. Toledo ganó las elecciones del año 2001. Pero ¿qué nos dice otra encuesta? Igual, ¿no? Está realizada por una facultad de la UNI. También del ámbito del Lima y Callao, no se dice la muestra. Bueno, esto también lo hemos sacado de la web de la histórica, ¿no? Web del diario de la República, del 14 de enero del 2001. Y esta encuesta mencionaba que había sido realizada el 12 de enero del 2001. Y pone, bueno, Alejandro Toledo con 34%, Lourdes Flores con 12%, Hernández Soto con 7.1%, Fernando Olivera con 6.4%, Federico Salas, ¿no? Lo curioso de esta encuesta es que no lo mencionan a Alan, porque dependiendo de la fecha, bueno, 12 de enero,
Alan tenía todavía un impedimento en cierta, ¿no? En cierto momento de la elección de ese año. Entonces tenían que absolverlo de ese problemita judicial que tenía, de eso de reo contumaz, ¿se acuerdan? Tenían que darle ya por finiquitado su proceso y toda la cosa, y recién presentarse a las elecciones. Entonces no sé si en estos tiempos todavía no estaba finiquitado ese asunto, y es por eso que en esta encuesta de la UNI no lo pusieron, porque en la anterior que han visto de imagen sí estaba puesto Alan García, acá no lo habían puesto. Y bueno, en este caso también lo ponen a Toledo en primer lugar, y bueno, Toledo ganó la elección, así que en este caso tampoco se equivocaron respecto a los primeros. Pasemos a otra encuesta ya del año 2006. Como pusimos en la encuestita del mes pasado, en el mea culpa, o mejor dicho, en el fe de ratas, dentro del video anterior, es que nos habíamos equivocado. Habíamos puesto que Ollanta Humala ganó las elecciones del 2006, cuando el que ganó fue Alan García. Tuvimos un error la vez pasada que hemos ahora sí corregido, ¿no? Bueno, vamos con la encuesta. Esta es la encuestadora Apoyo, Opinión Mercado, como se llamaba en aquellas épocas, que es una encuesta del ámbito nacional con una muestra de 1618 personas, ¿no? Y que pone en primer lugar a Ollanta Humala, seguido por Lourdes Flores, y muy por debajo, en una tendencia a la baja, de Alan García, y seguido con una tendencia muy a la baja de Valentín Paniagua. Ahora, hemos puesto esta porción de la encuesta porque nos parece relevante ver cómo iban las tendencias, ¿no? Y se muestra de agosto a enero, o sea, de agosto del año 2005 a enero del año 2006, cómo iba la tendencia, ¿no? Cómo es que Humala pasaba de un 7% de agosto a tener un 28% en enero. Como Lourdes Flores iba bajando y subiendo y bajando un poco y se mantenía, como Alan García parecía que iba a la baja, y como definitivamente iba a la baja Valentín Paniagua, como al final sí terminó, eso sí se cumplió. Entonces, si uno ve esto, entonces diría, pues las elecciones van a quedar definidas entre Humala y Lourdes Flores, cosa que no llegó a suceder, como sabemos, ¿no? La segunda vuelta fue entre Ollanta Humala y Alan García, y al final terminó ganando Alan García. Entonces vemos que en este caso, bueno, es de las primeras que mostramos en este video, de que el primero no ganó, no fue el mismo de la encuesta, el ganador de la elección, ¿no? En este caso Ollanta Humala. Tenemos otro del 2006, sí, otro del 2006, de analistas y consultores, realizado para Frecuencia Latina. Esta es la encuesta que se publica en febrero, y solamente hemos extraído la parte de enero, porque, o sea, es igual que en la anterior que habíamos visto bueno, en una anterior que hemos ahorita revisado, que solamente hay la de Apoyo del 85, ¿no? Que se publica en febrero, pero también muestra el resultado de enero. Igualito aquí, es de febrero y mostraba el resultado de enero. Pero en este caso sí muestran los datos completos, ¿no? Que era del ámbito nacional y que son 2000 encuestados, ¿no? Una encuesta realizada entre el 20 y 22 de enero del 2006, ¿no? Que pone en primer lugar a Lourdes Flores de Unidad Nacional. Después tenemos a Ollanta Humala de Unión por el Perú, y Alan García en tercer lugar del partido aprista. Al final Lourdes no llegó ni siquiera a la segunda vuelta, y Alan García terminó ganando la elección, como ya sabemos, ¿no? Entonces aquí también podemos ver, pues, que es un caso de que no sucedió que el primero llegara a la presidencia. Bueno, pero han visto que es en esta encuesta, ¿no? Del 20 y 22 de enero. En la anterior que hemos visto de quién era, de Datum, ¿no? ¿De quién? Vamos a ver. Ah, no, de Apoyo también. Era de Apoyo. En esta de Apoyo vemos que ponían a Humala, pero en esta ponían a Lourdes. Pero tampoco, ninguno de los dos llegó a ganar, ¿no? Ni Humala ni Lourdes. Llegó Alan García a ganar. Entonces,
vemos que al menos en estas dos que hemos seleccionado del año 2006, ninguna la chuntó, ¿no? Ninguna acertó quién iba a ser el ganador. Al final fue un tercero en estas encuestas, que fue Alan García, ¿no? A ver, vamos a pasar a la siguiente, ya en el año 2011, que es una encuesta de Datum, en cual también hemos puesto la tendencia de cómo iba. Ahora vamos a ponerlo grande para que se note mejor. De la tendencia de cómo iban las encuestas, en este caso desde diciembre del año 2009, ¿no? Bueno, diciembre de 2009, abril 2010, julio del 2010, y básicamente todas las encuestas que habían realizado durante todo ese año, y ven cómo va en subida, va Toledo, ¿no? Porque en esta encuesta lo ponen en primer lugar. Y de ahí viene Luis Castañeda, que iba de estar en primer lugar en diciembre del 2009 a pasar a un segundo lugar, bueno, entre bajadas y subidas en el año 2011 para enero del 2011, ¿no? Porque esta encuesta se realizó entre el 7 y el 10 de enero de 2011 del ámbito nacional, con 1.202 personas encuestadas. Y bueno, igual los dos primeros, en este caso Toledo y Castañeda, no llegaron a segunda vuelta. Y la tercera, que fue Keiko Fujimori, aunque Keiko Fujimori en esto no postuló, que yo recuerdo, al 2011 postuló a la presidencia, o fue en el 2006, claro, en el 2006 postuló al Senado, claro, 2011 sí. Bueno, al final la tercera de Keiko Fujimori llegó a segunda vuelta con Ollanta Humala, ¿no? Que aquí lo vemos no solamente entre los tres primeros, no está en cuarto lugar, es muy por debajo, con un 10%, ¿no? Entonces, al final, el tercero y el cuarto de esta encuesta llegaron a la segunda vuelta, no así los dos primeros, que eran Toledo y Castañeda, que al final se terminaron desinflando. Y Castañeda sí creo que llegó a meter congresistas, pero Toledo no. Toledo no recuerdo que metiera a nadie, creo que incluso perdieron y ahí se disolvió, ¿no? Si mal no recuerdo, en el 2011 o hubo otra elección. Bueno, la cuestión es que terminó desapareciendo el partido de la Chacana. Y bueno, esta tampoco es una encuestadora que le haya acertado al primero, ¿no? Así que vamos viendo que ya empieza la tendencia de no acertarle, ¿no? Acá vemos otra encuesta, en este caso de la encuestadora Imagen, de nivel nacional, con 1.868 personas, realizado entre el 21 y 27 de enero del 2011, donde ya también, igual que el de la anterior encuesta, muestra a Toledo y a Castañeda en primer lugar, y en tercer lugar, espera, ¿este es del 2011? Sí, es del 2011. Sí, y lo ponen a PPK, lo ponen a Ollanta, lo ponen a Manuel Rodríguez, en fin, otros candidatos que ya ni yo mismo me acordaba que habían participado, ¿no? Entonces, en esta encuesta vemos que ninguno de los dos, pues Castañeda y Toledo tampoco llegaron, ¿no? Fueron, como ya dijimos, Keiko y Ollanta Humala los que llegaron a la segunda vuelta, ¿no? En este caso tampoco le acertó Imagen al resultado final, ¿no? Ahora, acá hay un videito acerca de lo que dice la encuestadora Apoyo. A ver, vamos a ver. Ahora, esta crisis efectivamente estamos viendo los cuadros de Ipsos Apoyo, con Alejandro Toledo con 27%, Keiko Fujimori 22%, Luis Castañeda 19%, Ollanta Humala 10%, Pedro Pablo Kuczynski 5% y Mercedes Arauz, que ya no está más en campaña, con 4%. Lo que quería preguntar... Bueno, ahí vieron los resultados. En este caso lo ponen a Toledo primero y a Keiko segunda, ¿no? Tercero Luis Castañeda y recién en cuarto lugar a Ollanta Humala, ¿no? Entonces, bueno, en esta tampoco acertó y lo pusieron también a Toledo en primer lugar, ¿no? Y como vemos, bueno, esto es como digo, todas estas encuestas son de enero de los años electorales, en este caso enero del 2011. Y esta encuesta fue realizada, como digo, entre el 12 y 14 de enero del 2011. Nacional Urbana.
que fue Ipsos Apoyo de 1794 personas entrevistadas. Y bueno, Apoyo tampoco lo aceptó en esta ocasión. De su encuesta de enero, ojo, como hemos visto, ya hemos dicho, es la fotografía del momento. Esto fue la fotografía de enero del 2011 y no acertó con el resultado final. Bueno, pasemos a otra encuesta para que esto no se nos haga tan largo. Ahora pasemos al año 2016, otra vez la encuestadora Ipsos de ámbito nacional, con una muestra de 1831 personas realizada entre el 12 y el 14 de enero de 2016. Y vemos también acá una tendencia desde julio del año 2015 hasta enero del año 2016, cómo iban las tendencias. Y bueno, en todas ellas se mantenía casi parejo, ¿no? Keiko Fujimori, después PPK, después estaba Acuña, que subía un poquito, Alan García, que bajaba un poquito, ¿no? Y la aparición de Julio Guzmán. Como siempre, la ponían primero a Keiko Fujimori, no se sabía quién podría ser el segundo lugar. Al final fue PPK con quien llegó a la segunda vuelta, y al final fue ganador obviamente PPK, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. Pero como vemos ahí, PPK estaba un poquito en bajada, de diciembre a enero baja un poco, ¿no? Baja al 13% también. Y bueno, Keiko también ahí bajaba un poquito. Bueno, eran casi imperceptibles la muestra, la diferencia, digo, entre lo que tenía un candidato de un mes a otro, ¿no? Bueno, en este caso tampoco, como digo, le acertó al primer lugar en su encuesta de enero, ¿no? Al final el que ganó la elección fue PPK. Y bueno, vamos a la siguiente. Acá está un videito también. Esta es la encuesta de GfK de ámbito nacional, con una muestra de 1563 personas, de una encuesta realizada del 22 al 26 de enero. Vamos a ver el video. ¿Por quién votaría para presidente de la República si las elecciones fueran mañana? A ver, Aldo. Keiko Fujimori, 32.6%. Sigue en la punta. Ahí vamos con... Viene la sorpresa. Sorpresa. Julio Guzmán, 10.4%. César Acuña, 10%. No se copió la encuesta. Pedro Pablo Kuczynski debe estar preocupado, ni con el casamiento del PPCUI, 9.5%. Pero más... Es curioso lo que menciona Mónica, ¿no? Debe estar preocupado con el casamiento del PPCUI, sí, porque hicieron una sketch, una tonterías electorales, ¿no? Que el PPCUI se casaba con no sé qué, sonceras, ¿no? Para atraer votos, porque la gente sonsa y vota por esas cosas, ¿no? Por esas cojudes de votos. En fin, bueno, le ponían a Keiko primero, después a Julio Guzmán segundo y César Acuña tercero. En esta elección, sí, pues en esta es en la que se los bajan, ¿no? Por irregularidades en su inscripción. A Julio Guzmán es por las cosas que hizo en su inscripción para su elección, ¿no? Y a César Acuña fue por lo que dio plata como cancha, pues le regaló, ¿no? Para un muro de contención a una señora, algo por el estilo. Muro de contención para su comedor popular, da igual, pero estaba grabado incluso, entonces ya no había manera de librarlo, ¿no? En fin. Entonces al final quedó Keiko y bueno, PPK ya no estuvo tan preocupado después de que salieran Acuña y Guzmán de la contienda electoral, ¿no? Y por eso es que quedó en segundo lugar y bueno, pasaron a segunda vuelta y le ganaron a Keiko, ¿no? Muy bien. La siguiente, vamos a ver, creo que ya pasamos a otro año, sí. Ya entramos a la última elección, no, a la anterior elección del año 2021. Este es el resultado de la encuestadora Datum, de una encuesta realizada en ámbito nacional de una muestra de 1206 personas realizada entre el 8 y el 12 de enero del 2021. Y vemos pues en primer lugar, y miren la diferencia abismal, 13%, ¿no? de George Forsyth contra un, ¿cuánto tiene? 6%, ¿no? 6% de Keiko Fujimori. Y bueno, y otros más, ¿no? Y el detalle es que aquí ni siquiera aparece Castillo. O sea, Castillo tenía en esos tiempos, si es que figuraba, pues tenía 0.1 o incluso 0.0, ¿no? No tenía nada.
para que vean cuál es el matiz, ¿no? El derrotero que sigue una elección. O sea, no se sabe nada. Al final, como ven acá, ¿no? ¿Quién va en la encuesta primero? Forsyth. ¿Quién gana? Pedro Castillo. ¿Dónde terminó Forsyth? Pues ni siquiera pasó la valla. O sea, no es que fue la segunda vuelta con Castillo. No pasó la valla Forsyth. Ahora la pregunta, ¿era legítima? Yo tengo dos teorías que tal vez haga un video al respecto más adelante, ¿no? Una es que le preguntaban a las personas no por quién va a votar, sino quién le parecería mejor, ¿no? Dentro de la política para que fuera presidente. Entonces, entre todos esos políticos amañados, ¿no? Añejos, ¿no? Pues Acuña, qué sé yo, Olivera no participaba, ¿no? Lescano, ¿no? Etc, ¿no? O los ponías tú, los de la izquierda, toda esa gente. Entonces tú decías, no, esto no quiero. Pues entonces ahí estaba nuevito, ¿no? Forsyth ya había pasado por lo de la alcaldía de La Victoria, ¿no? Y ya, lánzate, le dijeron, ¿no? Ya, Mono Blanco, ya, lánzate, esta es tu hora. Entonces se lanzó y entonces la gente pues lo veía un poquito llamativo, ¿no? El Ken le decía, ¿no? ¿Se acuerdan? El Ken le decía, entonces lo veían llamativo, entonces la gente pues, no, sí, él me parece interesante, no, si fuera presidente él fuera, no, Acuña no, etc. Entonces, si lo ponías a él por sobre lo que eran los demás políticos, obviamente que resaltaba. Entonces, muy probablemente la gente se guiaba por eso, por un aspecto visual, ¿no? Pero no era exactamente que estaba votando por convicción política, que al final se vio de que no era así. Mi otra teoría es de que hubo dañamiento en las encuestas y Forsyth nunca estuvo ahí, sino que lo pusieron ahí por algún motivo que desconocemos. Pero esta es una solamente suposición, es mi opinión de creer de que fue así, pero no tengo pruebas de nada. Tal vez desarrolle algún tipo de video respecto más adelante, ¿no? Bueno, en esta ponían, ya vimos a Forsyth, Castillo no aparecía para nada, y acá vemos también un video que habla de la encuesta de Ipsos, que fue Urbana Rural, con una muestra de 1210 personas, entre el 13 y el 15 de enero del 2021, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver el video. El candidato de Victoria Nacional cuenta con el 17% de intención de voto. Lo sigue Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 8%. Julio Guzmán del Partido Morado y Verónica Mendoza de Juntos por el Perú empatan en el tercer puesto con 7%. Muy de cerca Daniel Salaverry de Podemos Perú y Johnny Lescano de Acción Popular con 6%. Hernando de Soto con 5% y César Acuña, Ollanta Humala y Daniel Salaverry con 4%. Ahora que me fijo, ¿dijeron 2 veces Daniel Salaverry? ¿Me escuché mal o...? Voy a tener que revisar de nuevo el video. Pero creo que escuché Daniel Salaverry 2 veces, ¿no? Tenía 4 y también no sé cuánto. Bueno, ahí ha habido algo malo en la redacción, ¿ah? No puede haber sido 2 veces. Pero en fin. Muy bien, entonces ahí lo mostraba Forsyth, ¿no? Con 17%. Y después Keiko con 8. ¿Y Castillo? ¿Dónde está Castillo? No hay Castillo. No existía Castillo. Estamos hablando de enero, ¿ah? Enero. En enero Castillo no existía para nada, en absoluto. De hecho, como todos sabemos, Castillo apareció pues en la última semana. Realmente en la última semana. O sea, en la última semana se vio que apareció. O sea, no estoy diciendo que llegó a los primeros lugares. Castillo en la última semana, ¿no? Antes porque fue el 9 de abril la elección, ¿sí? O sea, el 2 de abril, cuando ya se terminaban de publicar las últimas encuestas, Castillo tenía pues 1.7 o algo. Me acuerdo muy bien porque con esa proyección de 1.7, 1.8, ya había pasado Julio Guzmán, por eso me acuerdo tan claro. Julio Guzmán tenía 1.5, 1.3. Incluso yo en mis redes puse si Castillo le pasa a Guzmán, imitaba a Parrillada, ¿no? Cosa que nunca nadie me pidió, por suerte. Porque nadie lee las cosas que pongo, entonces, bueno. En fin, como ven, en esta de Ipsos tampoco aparecía Castillo.
No sé si por la misma distorsión que tenía Datum o por lo que ya hemos explicado de que hubo alguna cosa extraña por ahí. Alguna cosita extraña. Bueno, el tiempo tal vez lo diga, ¿no? Y esa fue una entrevista, digo, un video que mostraron con los resultados de la encuesta de Ipsos en Latina. Ahora ya pasemos ya a esta última elección. Esta es una de las últimas encuestas realizada por Ipsos para Perú 21. Esta es una encuesta por encargo de Perú 21 de ámbito nacional con una muestra de 1.207 personas. Y lo pone en primer lugar a Rafael López Aliaga, seguido por Keiko Fujimori, y terciando en tercer lugar a Carlos Álvarez. Esos serían los tres primeros lugares. No, obviamente que no sabemos quién va a ganar, ¿no? Recién estamos mostrando esto de este año. Entonces, lo que podemos ver es que, bueno, López Aliaga, desde las primeras proyecciones que ha hecho en sus encuestas Ipsos, pues tiene una tendencia a la subida, aunque últimamente se estanca, ¿no? Entre noviembre y diciembre. Pero bueno, esto es relativo, ya hemos dicho. O sea, hemos visto en las anteriores encuestas, pues Toledo también estaba, y Toledo no llegó a nada, ¿no? Y Forsyth, por ejemplo, en la encuesta pasada que ahorita acabamos de ver, Forsyth no pasó la valla, no metió ni un solo congresista. Entonces, decir que estas son cosas definitivas, o peor aún, que crean que las encuestas son cosa geométrica, ¿no? O algebraica, peor todavía. Que una encuesta dice tengo 10, el siguiente tengo 12, como ya vimos que de un mes a otro creces 2, entonces para el siguiente vas a crecer a 14, y para el siguiente vas a crecer a 16, a 20, a 25, y entonces cuando llegues ya a abril, ya bueno, ya tienes 48, ¿no? Si hiciéramos eso, todos los candidatos tendrían pues 48, 30 y tantos, 20 y tantos, y al final saldría más de 100%. O sea, piensen con la cabeza los que quieren razonar. O peor algebraica, ¿no? En este tienes 10 y en la siguiente tienes 12 y en el otro ya no subes a 14, sino subes a 16 porque aumentas a 4. Y de ahí, como ya no aumentas a 4, sino aumentas 6, vas a tener 22. Y entonces después ya no aumentas a 6, sino a 8. Entonces tienes 30 ya en la siguiente encuesta. No, así no es. Así no funciona. El incremento del porcentaje no se da porque empiezas a sumar y lo anterior que ya has cosechado, ¿no? Que ya has reunido, se queda ahí y avanzas un poco más. Las encuestas no funcionan así. Las encuestas funcionan por percepciones y gustos. Un día te gusta, otro día no te gusta. Un día votas, otro día no votas. Esa es la situación. No sabemos si es que de acá en adelante el señor López Aliaga pues le empezará a dejar de gustar a la gente, le sacarán algo, en fin, ¿no? Algo suceda, ¿no? O igual para todos los demás, ¿no? Para Keiko, para Carlos Álvarez. Tal vez algo los potencie para subir o algo los potencie para bajar. No lo sabemos. O aparezca un nuevo Castillo. No lo sabemos. Uno de esos chiquititos que ahorita no aparece en ninguna encuesta. Puede ser. Ya hemos visto que hay casos, ¿no? El caso de Fujimori en el 90, el caso de Castillo en la elección pasada. Entonces, nada está dicho. Esta es la fotografía de lo que se ha visto hasta enero. No sabemos nada más. Así que será cuestión de esperar. Y para terminar tenemos un último videito que es ya sobre la encuestadora Datum de ámbito nacional con una muestra de 1.200 personas realizada entre el 2 y el 6 de enero de este año. Vamos a ver cómo lo dice el video. Vamos a conocer a continuación la última encuesta que ha compartido Datum a través de Diario El Comercio y que da, Tiffany, algunas novedades respecto a las preferencias presidenciales para las elecciones del 2026. Y tenemos, en primer lugar, se mantiene en realidad Rafael López Aliaga, sube un par de puntitos. En diciembre estaba en 10,5%, ahora en enero en 12%. Su bolsón electoral, Tiffany, principalmente está en Lima, y el pendiente de Rafael López Aliaga es, digamos, aglutinar un poco más de votantes en provincias, que es su talón de Aquiles por ahora, ¿no? Que en realidad lo vimos el año pasado viajando a otras provincias. Acuérdate también para inaugurar ciertas postas médicas, si no me equivoco. Parece que no ha tenido mucho impacto esa visita porque todavía Lima es su bolsón electoral. Tenemos en segundo lugar también a Keiko Fujimori. En diciembre estaba en 7.5%, ahora en enero 2026 está con 8,8%, ¿no? Le sigue Carlos Álvarez en el tercer lugar
tenía 4 y ahora aumentó pues 6,2%. Ha subido 2 puntitos a Carlos Álvarez. Ojo con su candidatura, se ha mantenido de momento en tercer lugar el candidato de País para Todos. Bueno, esa era la encuesta de Datum mostrada por 24 horas de Panamericana. Entonces vemos aquí también pues que está López Aliaga en primero y Keiko Fujimori en segundo, ¿no? Ahora, esta es la fotografía del momento, lo volvemos a decir. Vamos a ver qué va a suceder más adelante. En algunas encuestas que hemos revisado en esta ocasión se ha visto de que se ha mantenido la tendencia de que el primero ganaba, ¿no? En el caso de Belaúnde, en el caso de Fujimori, en el caso de Toledo, y en otros casos no, pues en el caso de en el de Lourdes Flores, en el caso de Ollantumala con Alan García, ¿no? Que aunque los ponían, o de Toledo, ¿no? Con Castañeda, que parecía que iban a llegar a la segunda vuelta y al final no llegaron a ningún lado. Bueno, vamos a ver si el señor López Aliaga se mantiene. Puede ser también de que en verdad se mantenga primero y en verdad gane. Según su proyección de los más fieles, ¿no? El señor López Aliaga va a ganar en primera vuelta, ¿no? Incluso con 60%. Dudoso, ¿no? Porque no tiene tanto arraigo el señor. Es popular, sí, pero no tiene tanto arraigo el señor López Aliaga. Valgan verdades, ¿no? Ninguno, no solo López Aliaga, ninguno. Ni Keiko, ni Carlos Álvarez, ni Quiabra, ninguno tiene arraigo así, pero bravo, ¿no? O sea, como lo tenía qué sé yo, Alan García en el 85, por ejemplo. No, ninguno lo tiene. Entonces, no creo que ninguno gane en primera vuelta, ¿no? Va a haber una segunda vuelta, es lo más probable. No va a suceder que gane alguien, ni López Aliaga ni nadie. Si López Aliaga no tiene tantas posibilidades, ya imagínense pues los demás que van a tener posibilidades de ganar en una primera vuelta. Bueno, eso entonces ha sido en lo que respecta a nuestro análisis de la encuestitis aguda. Y bueno, ya tendremos para el siguiente mes de febrero las encuestas que se realizaron en febrero de esos años electorales. También esperemos que en esa ocasión sí tengamos de todos los años, la diferencia de ahora que es solamente, que no hemos podido conseguir del año 90 y del año 95. Bueno, con eso cerramos hasta aquí esta sección.